Bien amigos, entonces vamos ya con la última parte de esta mirada plural con el profesor Eulogio Chacón. Profesor Eulogio, leía yo por ahí algo así como una consigna que decía cero carbono, cero pobreza, ¿no? Se hablaba de descarbonizar, por ejemplo, la producción de electricidad, que tiene un alto porcentaje en la emisión de gases de efecto invernadero. En Venezuela, usted acaba de decir que el consumo per cápita de electricidad está entre los más altos de América Latina y el séptimo en el mundo. Los estudios, los planes de aplicación inmediata, ¿qué se está haciendo en Venezuela en ese sentido? En términos de energía, creo que uno ve la política del Estado que está implementando cosas que no deberían hacerse. Por ejemplo, poner una planta de energía que va a trabajar con diésel aquí en el Vigía. Eso se está haciendo ahorita. Sí. Pero lo que nosotros realmente estamos tratando de hacer y que va mucho más enfocado al aspecto ecológico y hay una gran cantidad de venezolanos trabajando en investigaciones científicas sobre el impacto, sobre todo el impacto que va a tener el cambio climático en el ambiente venezolano. Estas investigaciones han estado vinculadas a muchísimas áreas en Venezuela. Nosotros hemos estado trabajando acá, por ejemplo, ver cómo van a responder las plantas, cómo van a responder los cultivos a cambio climático, cuáles van a ser los escenarios posibles de cambio en migraciones de la vegetación a nuevos ambientes por efecto del cambio climático. Es decir, ¿qué va a pasar? Eso lo estamos tratando de estudiar. En Venezuela, por ejemplo, en toda la zona costera, que es uno de los problemas más graves del cambio climático, además del incremento de la temperatura, es el incremento del nivel del mar. Que aunque muchas digan, bueno, pero que son 10 centímetros, 20 centímetros, hasta 80 centímetros. Realmente el problema es que por cada centímetro de incremento en la altura de la lámina de agua, el incremento de erosión sobre la costa es altísimo, ¿sí? Y eso va a conllevar probablemente a que playas tiendan a desaparecer. Los cambios en las corrientes de aire, por ejemplo, están produciendo que las zonas de surgencia de aguas frías que llevan nutrientes y que llevan alimento para la producción de la cadena trófica, por ejemplo, el caso de Cariaco, estaban comentando los especialistas que se ha visto disminuida esta corriente. Entonces eso hace que la corriente de surgencia disminuya, por lo tanto hay menos alimento y eso probablemente está explicando la falta de sardinas en un determinado año. Así es grave. Profesor, mire, vamos a la mirada del profesor Gustavo Fermín, que toca especificidades sobre el caso Venezuela cuando se plantea cómo el cambio climático puede significar precipitaciones, enfriamiento, calentamiento, es decir, todas esas variables que entran en este fenómeno complejo que es el cambio climático. Vamos con el profesor Fermín. Puede significar ambas. Es en realidad una mezcla muy compleja de distintos cambios que, al menos desde el punto de vista de lo que yo analizo, que es enfermedades en plantas de cultivo, puede significar cualquiera de ellas. Puede significar sequía o puede significar anegamiento. Puede significar aumento de temperatura o puede significar disminución de temperatura. Lo más grave del cambio climático es que siempre va a ser sorpresivo, pero en todo caso siempre va a llevar a un cambio en las condiciones a las que estamos acostumbrados y a las que están acostumbrados los cultivos y los patógenos que causan las enfermedades que amenazan la seguridad alimentaria. Entonces, en este sentido, es una iniciativa, por ejemplo, que tiene la FAO, el año pasado llamada a concurso a una serie de proyectos para ver cómo podemos plantear el mejoramiento del germoplasma de plantas de cultivo que sea útil para enfrentar esos desafíos en cambio climático. Por ejemplo, ¿qué ocurre si en una región que tiene cierto régimen pluvial al año llueve más o llueve menos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué cultivamos ahí para no poner en peligro el acceso a alimentos a la población? Bien, problemas muy concretos que la Universidad de los Andes, a través de sus especialistas,
están llamados a enfocar, a estudiar, y lo están haciendo ciertamente. Aquí tenemos el ejemplo del profesor Eulogio. El conocimiento al servicio de soluciones, pero soluciones que tienen que tener y que tienen que contar además con una cierta voluntad política. Porque ¿de qué sirve, profesor? El conocimiento, saber hacer, pero si no hay un respaldo, esto implica gasto, financiamiento. ¿Ustedes tienen, qué encuentran ustedes a la hora de tocar la puerta para buscar apoyo, más allá del apoyo que da la propia Universidad de los Andes? Sí, una de las cosas realmente que está en este momento siendo difícil es conseguir financiamiento desde Venezuela o dentro de Venezuela, por diferentes razones. En el pasado, y digo en el pasado reciente, hace unos 5 años atrás, el gobierno venezolano, a través del FONACYT, llamó a una cantidad de investigadores a presentar proyectos de investigación, algunos vinculados con el cambio climático. Yo fui beneficiado en ese sentido con un proyecto nacional. Sin embargo, hoy en día esos proyectos se han eliminado, hay burocracia de ralentización del dinero, de la forma de evaluarlo, de la erogación de nuevos presupuestos. Sí, hay graves problemas. Hoy en día esos chorros, por decir algo, o esas posibilidades de conseguir financiamiento están en cero, es decir, no han vuelto a abrir convocatorias. El problema de las convocatorias externas, tenemos problemas para manejar los fondos. Si me da un fondo de $1.000 para hacer una investigación, ¿cómo hago con los $1.000? ¿Cómo los traigo para acá? ¿Los traigo a 630, a 12, a 200, a 800? ¿Cómo los traigo? ¿Cómo los puedo traer? Que sería la pregunta, porque no podemos acceder a eso. ¿Y proyectos vinculados con entes multilaterales? Fíjate que uno de los grandes fondos para la investigación en conservación y cambio climático a nivel mundial es el GEF, el Fondo Mundial Ambiental, que son fondos gubernamentales que se deben tratar o que se deben gestionar a través de los organismos nacionales, oficiales, llámese aquí Ministerio del Ambiente. Sin embargo, nosotros hemos ido con planteamientos al Ministerio del Ambiente: mire, tengo esta idea, necesito que usted me apoye con dinero para producir el proyecto, luego llevarlo a las instancias correspondientes, y nunca hemos escuchado, vengan, sí, los vamos a ayudar o algo. Siempre la agenda política, y política de buscar votos, está por encima. Es la prioridad. Es la prioridad por encima. Y la eliminación del Ministerio del Ambiente en unas circunstancias como la que tenemos ahorita es una inmensa paradoja, ¿no? Sí, sobre todo, no por el cambio de nombre, sino por todo lo que representó desde la eliminación e incorporación. Todo lo que se dejó atrás. Y realmente, si uno habla con cualquier funcionario del Ministerio del Ambiente, de carrera, que está allí, ha sido 1 año y medio perdido dentro del Ministerio del Ambiente, mientras se reorganizaban y se volvían a hacer y se volvían a considerar cosas, ¿no? Profesor, la mirada siguiente es del profesor Jesús Molinari. Él se plantea algo que valdría la pena, digamos, tocar en este momento. La distinción entre ecologismo y ecología, lo que en la práctica significa una y otra, a efectos de esclarecer conceptualmente ya en la teoría la tarea concreta de cada especialista. Y esta mirada me recuerda a mí las tesis de aquel viejo sabio inglés, creo que inglés, James Lovelock, la tesis de la Gaia, la tierra como madre. Él dice que los ecólogos son de muy buen corazón, pero pareciera que las entendederas no las tienen muy claras porque de pronto asumen causas que son risibles y a veces imaginarias. Vamos con la mirada del profesor Jesús y volvemos enseguida. No hay que confundir ecologismo, que es una corriente de pensamiento, incluso una visión política, con la ecología, que es una ciencia. Como tal, la ecología no es radical, ni puede ser radical. La ecología simplemente busca de la manera más científica posible ofrecer soluciones a problemas de la humanidad o problemas teóricos. De modo tal que la ecología lo único que puede hacer es contribuir a diseñar mejores estrategias para el desarrollo sustentable.
Ahora, en cuanto a quién pagará los platos rotos del cambio climático, pues puede decirse que prácticamente toda la población mundial. Muchos países, por ejemplo, las regiones costeras van a quedar bajo el agua. Muchas ciudades importantes como países completos, como por ejemplo Bangladesh, pueden quedar bajo el agua, casi completos. Y también va a haber cambios climáticos, en algunas regiones del mundo se pueden volver mucho más frías, otras más calientes, y eso va a ser un daño muy grande para la humanidad, y no solo para la humanidad, sino también para muchas especies de plantas y animales que van a desaparecer. Bien, ahí tenemos al profesor Jesús, pero yo creo, profesor Eulogio, que la práctica, digamos, el trabajo práctico del científico que con ética, con esfuerzo, con conocimiento aborda estos temas con miras a soluciones efectivas, concretas. Y yo creo que esa es la gran pregunta, la gran inquietud en este momento. Si ciertamente, digamos, el consenso científico es que estamos frente a un problema que se va a agudizar con el tiempo, el cambio climático es serio y hay que atenderlo en esa dimensión de seriedad. En el caso de Venezuela, por ejemplo, que se elimina un Ministerio del Ambiente, en donde las prioridades son de otra índole y no precisamente del saber y el conocimiento. ¿Qué le quedan a ustedes entonces los científicos? Bueno, los científicos no vamos a dejar de hacer lo que hemos venido haciendo, hacer ciencia, ¿sí? Llámese aplicado, llámese básica. Ya. Creo que ese es nuestro sentir, es nuestro deseo, es donde nos sentimos bien lo que hacemos. Lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo. Con las uñas lo seguiremos haciendo. Y vamos a seguir produciendo investigaciones, vamos a seguir produciendo alternativas para que los tomadores de decisiones, los técnicos que están allí, que deben leerse eso, que deben entender eso, puedan usarlo para generar políticas, ¿sí? Y yo creo que hacia allá vamos. Y es aquí donde tenemos que ponernos de acuerdo. Si nosotros, y aquí la comunidad científica académica en Venezuela está bien documentada, ha producido cantidad de resultados que están ahí para que la gente que toma las decisiones, la gente que va a generar las políticas, nos busque. Si los busque, nos busque a nosotros y podamos concertar. Yo creo que ahora, más que nunca, se requiere una concertación, no solamente desde el aspecto de los académicos, sino de los académicos y la gente que hace política, los tomadores de decisión. Para allá debemos ir. Claro, y viene un evento el año que viene, que es el Segundo Simposio Venezolano de Cambio Climático. ¿Es a nivel nacional o internacional? Nacional. Venezuela en el año 2013, a través de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales de Caracas, llevó a cabo el primer Simposio Nacional de Cambio Climático en Caracas y nos pidieron a nosotros, a la Universidad de los Andes, a quienes de alguna manera estamos relacionados con el cambio climático, organizar este segundo simposio. Y estamos ya montados en él, organizándolo, donde participan investigadores y profesores del CIDIA y de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Arquitectura. Estamos consolidando hoy la plataforma que va a ser ese simposio venezolano de cambio climático, donde vamos a tomar en cuenta 4 de las principales ejes temáticos que se abordan en el cambio climático. Uno, que no tocamos hoy, por cierto, que es todos los aspectos científicos del cambio climático, es decir, por qué se genera el cambio climático, por qué se ha generado, qué respuestas del pasado tenemos, qué respuestas del futuro vamos a tener en términos de escenarios de cambio climático. El segundo tema, y bien interesante a tocar, es cómo va a ser impactada la sociedad venezolana, en este caso, por el cambio climático. ¿De qué manera se va a afectar la salud? ¿De qué manera se va a afectar el turismo? ¿De qué manera va a afectar las comunidades urbanas, los centros rurales, la agricultura, la regulación hídrica, las playas, el turismo? ¿Cómo va a ser impactado en los diferentes escenarios de cambio climático? Ese es un segundo aspecto. El tercer aspecto que queremos tocar, y que es tocado aquí referentemente, es qué proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático se están desarrollando en Venezuela o podemos desarrollar. Y esto es un llamado a la sociedad a participar. Y aquí es donde, un poco hablando lo que decía el profesor Molinari, los 2 primeros temas son tratados por los ecólogos, si se quiere, o por los
geólogos, por los científicos, y el tema de adaptación y mitigación son proyectos que se generan por esa sociedad civil a través de diferentes políticas en las cuales la sociedad tiene que dar una respuesta a la adaptación. Y finalmente, el último punto, que es cómo vamos a enfrentar esto desde el punto de vista político, es decir, cuáles son las políticas nacionales, cuáles son las políticas estadales, qué piensa la alcaldía en relación a cómo deben ser las leyes y las políticas dirigidas a adaptación y mitigación del cambio climático. Eso lo vamos a tocar en noviembre del año que viene. Profesor Eulogio, suerte, ¿no? Muchas con gracias, todos esos eventos que vienen, porque yo creo que nos ampara a todos, pues obviamente somos planetarios en ese sentido. Y por cierto, profesor Eulogio, quiero mostrar rápidamente en la cámara, este es un viejo texto ya, del maestro Edgar Morán, donde propone 7 saberes para la educación del futuro. Y uno de esos saberes justamente es superar el error y la ilusión en el conocimiento y pensar en eso que él llama la identidad planetaria. Somos sujetos, somos sociedad, somos especie dentro de un gran marco que es el planeta Tierra. Los 7 saberes necesarios a la educación del futuro de Edgar Morán. Búsquenlo, que no se van a repetir. Bien, amigos, ahí está pues, un planteamiento más de una problemática que está conmoviendo y preocupando la conciencia planetaria de nuestra especie. Gracias por la sintonía y hasta la próxima semana.